para comprender verdaderamente la tragedia que se desarrolló en la oscuridad sofocante de una noche de julio en 2012. No basta con mirar la escena del crimen. Debemos retroceder mucho antes de que el humo negro se elevara hacia el cielo estrellado de Tennessee, hacia la misma tierra que sostendría el peso de esta iniquidad. Debemos mirar hacia el condado de Franklin, fundado en el frío diciembre de 1807, tallado en las tierras ancestrales de los Cherokee. Este condado fue nombrado en honor a Benjamin Franklin, un hombre de razón y luz. Sin embargo, la historia de esta tierra es una de contrastes violentos. La belleza etérea de la meseta de Cumberland, chocando con la brutalidad de la frontera. Aquí, los ríos Elk y Duck han serpenteado durante milenios, tallando valles donde la niebla se aferra a los árboles de nogal y roble, como un sudario permanente. Es una geografía de aislamiento y comunidad entrelazados. Los caminos rurales, como la carretera Awalt, no son meras vías de tránsito, son arterias que bombean la vida y, ocasionalmente, la muerte a través del corazón del sur profundo. En 1950, un agricultor local escribió en su diario, con una caligrafía temblorosa, pero decidida: «La tierra aquí es buena, pero guarda secretos. Cuando el sol se pone detrás de la montaña, el silencio es tan pesado que puedes escuchar tu propio pasado acercándose. Este silencio, denso y omnipresente, sería el único testigo en los momentos finales de Erika Megan Sharpton». Era el verano de 2012. La economía estadounidense todavía se tambaleaba por las réplicas del colapso financiero de 2008. En pueblos pequeños como Tullahoma y Winchester, la recuperación era un concepto abstracto, algo que se discutía en los noticieros de televisión por cable, pero que rara vez se sentía en los bolsillos de la clase trabajadora. El precio de la gasolina rondaba los $3.60 por galón, un costo punitivo para aquellos que dependían de sus vehículos para recorrer las largas millas entre el hogar y el trabajo. En este clima de incertidumbre económica, la promesa de empleo no era solo una cuestión de ingresos, era una cuestión de supervivencia, de dignidad. Entra Megan Sharpton. Nacida en un mundo que a menudo parecía endurecerse, Megan era una anomalía de dulzura. A los 24 años, estaba en el umbral de su vida. Estudiante de enfermería, dedicada a la vocación de curar, poseía una compasión que sus amigos describían no como una elección, sino como un rasgo biológico. Su madre, Kelly Sharpton, recordaría más tarde con una angustia que desgarraba el alma. Ella confiaba en la gente. Pensaba que todos merecían un amigo. Esta confianza, esta fe inquebrantable en la bondad inherente de la humanidad, sería el instrumento que un depredador usaría para desmantelar su existencia. El depredador tenía un nombre, Donnie Jones Jr., pero reducirlo a un nombre es simplificar la compleja maquinaria del mal. Jones no apareció de la nada.
era el producto de un sistema, de una serie de elecciones y fallas. Con 21 condenas por delitos graves en su historial, desde falsificación hasta asalto agravado, Jones era un hombre que había vivido en los márgenes de la moralidad durante décadas. Su mente era un laberinto de impulsos oscuros y justificaciones retorcidas. Mientras Megan estudiaba anatomía para salvar vidas, Jones estudiaba las vulnerabilidades humanas para explotarlas. La intersección de estas dos trayectorias, la sanadora y el destructor, no fue un accidente del destino, sino el resultado de un cálculo frío y premeditado. La trampa fue dolorosamente simple, diseñada para explotar la ética de trabajo y la necesidad económica de Megan. Un trabajo. Una entrevista para cuidar a una anciana. En la economía geek de la América rural, tales arreglos informales eran comunes, el tejido conectivo de una comunidad que se cuida a sí misma. Jones, utilizando la conexión de su esposa, una compañera de clase de Megan, una cruel ironía que añade una capa de traición doméstica al horror, fabricó una oportunidad. No hubo anciana. No hubo trabajo. Solo hubo una voz en un teléfono desechable. Un dispositivo comprado con la intención expresa de ocultar el pecado. El 1 de julio de 2012, el calor en el centro de Tennessee era opresivo. El aire estaba cargado de humedad, el tipo de clima que hace que la ropa se pegue a la piel y que el tiempo parezca ralentizarse. Megan, vestida con su uniforme médico, un símbolo de su futura profesión, se despidió de su madre. «Te veré después de la entrevista», dijo, o palabras con ese efecto. Palabras banales, pronunciadas 1.000 millones de veces al día en todo el mundo, pero que aquí adquieren el peso de una losa funeraria. Condujo su Ford Mustang rojo de 1995, un coche que representaba su independencia, hacia el atardecer. Nunca regresaría. Para entender lo que sucedió después, debemos sumergirnos en la minucia de la tecnología forense. El Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, es una maravilla de la ingeniería moderna, una constelación de satélites que orbitan la Tierra, enviando señales que pueden localizar a una persona con una precisión aterradora. Esa noche, mientras Megan conducía hacia su destino fatal, su teléfono y el teléfono de Jones estaban en una danza digital, una coreografía de señales y torres de telefonía celular, que más tarde serviría como el testigo silencioso e irrefutable que Jones nunca anticipó. Los datos mostrarían sus dispositivos convergiendo, moviéndose juntos hacia la oscuridad de las zonas rurales, lejos de los ojos de la civilización. Lo que ocurrió en esas horas perdidas es un horror que desafía la descripción, pero que debe ser confrontado. La violencia infligida a Megan no fue solo física, fue una profanación de su espíritu. Jones
un hombre consumido por sus propios demonios, la llevó a un lugar de aislamiento. Allí, la promesa de un futuro brillante fue extinguida por la fuerza bruta. La autopsia revelaría un trauma contundente en la cabeza, una frase clínica que apenas captura la brutalidad del acto. Pero el horror no terminó con su muerte. En un intento final y desesperado de borrar su crimen, de negar la humanidad de su víctima, Jones prendió fuego a su cuerpo. Imaginen la escena. Es la madrugada del 2 de julio. La carretera Awald es un túnel de oscuridad, flanqueada por árboles altos y sombras impenetrables. Un grupo de adolescentes conduce por la carretera. Son jóvenes, llenos de vida, quizás regresando de una noche de verano despreocupada. De repente, ven una luz, fuego. En la cuneta, las llamas lamen algo que no pueden identificar inmediatamente. Se detienen con la intención de apagar un incendio de matorrales, un acto de civismo. Pero a medida que se acercan, la realidad se cristaliza en una pesadilla. No es madera lo que arde, es una persona. El impacto psicológico en estos testigos involuntarios es incalculable. En un instante, su inocencia es arrebatada, reemplazada por una imagen que se quemará en sus retinas para siempre. Llaman al 911. La voz del despachador, tranquila y profesional, contrasta con el pánico y el horror en el otro extremo de la línea. Las sirenas comienzan a aullar en la distancia, rompiendo el silencio del condado, anunciando que el mal ha visitado Franklin. La investigación que siguió fue un ejercicio de meticulosidad moderna. Los detectives del condado de Franklin, hombres y mujeres acostumbrados a los ritmos lentos de la vida rural, se encontraron empujados a una cacería humana de alta presión. No había huellas dactilares en el arma humeante, porque el arma era el fuego mismo. Pero había rastros digitales. El análisis de las torres de telefonía, una tarea tediosa de triangulación y cronometraje, comenzó a pintar un mapa de la culpa. El teléfono de Jones, el teléfono de Megan. 2 puntos de luz en una pantalla negra, moviéndose inexorablemente hacia la tragedia. Cuando la policía finalmente descendió sobre el remolque de Jones en Tullahoma, encontraron un mundo de contradicciones. Un hombre que vivía una vida doméstica con su esposa e hijos mientras ocultaba una oscuridad abismal. La esposa de Jones, Naomi, se convirtió en una figura trágica y compleja en esta narrativa. Compañera de clase de Megan, ella era el vínculo involuntario. ¿Cuándo sabía? ¿Qué sospechaba? Estas preguntas perseguirían a la comunidad. La traición se sentía doblemente. Megan no fue asesinada por un extraño que pasaba, sino por el esposo de alguien con quien compartía apuntes y sueños. El proceso legal fue una agonía lenta para la familia Sharpton. Kelly Sharpton, una madre convertida en guerrera por el dolor, asistió a cada audiencia, cada moción, cada demora. Su presencia en la sala del tribunal era un recordatorio constante de lo que se había perdido. En una declaración que resonaría a través de los años, ella dijo:
Me despierto por la mañana con la horrible comprensión de que mi hija está muerta y nunca volverá. No hay retórica en estas palabras, solo la verdad desnuda y sangrante del duelo materno. Donnie Jones, enfrentando la pena de muerte, optó por declararse culpable. Fue una transacción legal, su vida a cambio de una admisión de culpa. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para algunos fue justicia, para otros una misericordia inmerecida. Jones fue enviado al complejo industrial Turney Center, una fortaleza de hormigón y acero donde pasaría el resto de sus días. Un fantasma en vida. Pero incluso tras las rejas, su sombra se alargaba. Intentó retirar su declaración, alegando coerción, un último acto de manipulación narcisista que solo sirvió para reabrir las heridas de la familia Sharpton. Pero, ¿qué pasa con el efecto dominó? ¿Cómo afecta un asesinato en una carretera rural de Tennessee al resto del mundo? Consideremos el efecto mariposa de la tragedia. La muerte de Megan no solo robó al mundo una enfermera, robó las miles de vidas que ella habría tocado. Pensemos en el paciente anciano en 2025, acostado en una cama de hospital, asustado y solo. En una línea de tiempo alternativa, Megan Sharpton estaría allí, sosteniendo su mano, ofreciendo consuelo con esa compasión innata que la definía. En nuestra realidad, esa mano no está. El vacío dejado por su ausencia es un espacio negativo en el tejido del cuidado humano. Además, el caso envió ondas de choque a través de la comunidad de enfermería y estudiantes. Las universidades revisaron sus protocolos de seguridad. Se advirtió a los estudiantes sobre los peligros de las visitas domiciliarias y las entrevistas no verificadas. En Brasil, un padre que leía las noticias internacionales podría haber advertido a su hija sobre encontrarse con extraños, un cambio sutil en el comportamiento global provocado por una tragedia local. Un banquero en Tokio, analizando las tendencias de seguridad en la economía gig, podría haber ajustado un modelo de riesgo, una fluctuación infinitesimal en el mercado global, nacida de la sangre derramada en Tennessee. Imaginemos, por un momento, un diario ficticio de un residente de Winchester, un hombre común llamado Samuel, fechado el 5 de julio de 2012. El aire se siente diferente hoy, más pesado. Todos en la cafetería hablan de la chica, la estudiante de enfermería. Dicen que fue fuego. Fuego. ¿Qué clase de monstruo usa fuego? Miro a mis vecinos y me pregunto qué esconden detrás de sus ojos. Solíamos dejar las puertas sin llave. Solíamos confiar en que si alguien se detenía en tu camino de entrada, era para pedir direcciones o vender maíz. Ahora veo un coche desconocido y mi mano busca el teléfono. Algo se ha roto aquí. No es solo una vida lo que se tomó, es nuestra paz. La cosecha vendrá pronto, el maíz está alto, pero este año el campo parece un escondite, no un sustento. Dios ayude a esa familia. Dios nos ayude a todos. Este caso
también nos obliga a confrontar las realidades económicas de la justicia. El costo del juicio, la encarcelación de Jones, los recursos policiales, millones de dólares de los contribuyentes gastados en respuesta a un acto de maldad. Dinero que podría haber ido a escuelas, a carreteras, a becas para enfermeras como Megan. El impuesto del crimen es una carga invisible que todas las comunidades soportan, un drenaje constante de vitalidad y recursos. Si pudiéramos reescribir la historia, si Megan hubiera decidido no ir a esa entrevista, si hubiera escuchado una intuición fugaz y se hubiera dado la vuelta, ella hoy tendría 36 años. Quizás sería una enfermera practicante, tal vez madre. El Ford Mustang rojo habría sido vendido hace años, reemplazado por un vehículo familiar práctico. Donnie Jones podría haber seguido cometiendo delitos menores, entrando y saliendo de la cárcel, pero sin cruzar el umbral del asesinato. Pero la historia no se reescribe, está grabada en piedra, en las lápidas de los cementerios y en los archivos de los tribunales. Al final, lo que queda no es el sensacionalismo del crimen, sino el silencio de la ausencia. El lugar en la carretera Oakwald donde se encontró su cuerpo es ahora, de nuevo, solo un tramo de hierba y asfalto. La naturaleza ha reclamado la cicatriz de la quemadura. Las estaciones cambian, las hojas caen y vuelven a crecer. Pero para aquellos que conocían a Megan, el tiempo se detuvo en 2012. Su memoria es un monumento, no de piedra, sino de amor y dolor persistente. Un recordatorio de que en la vasta y compleja maquinaria de la historia humana, cada vida es un engranaje insustituible. Y cuando uno se rompe, la máquina entera se estremece, gime, y nunca vuelve a funcionar exactamente igual. Así cerramos el expediente del caso de Megan Sharpton. No con un golpe de martillo judicial, sino con una reflexión sombría sobre la fragilidad de la bondad en un mundo que a menudo premia la crueldad. Que su nombre no sea recordado por cómo murió, sino por cómo vivió, y que esa memoria sirva como un faro contra la oscuridad que siempre espera en los márgenes de nuestros caminos.